Formando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios, el Evangelio de la Gracia, en labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. Quisiera invitarles a buscar Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10. El tema de hoy es aprender obediencia. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ustedes saben que Cristo nació sin pecado. ¿Y por qué tuvo que ser perfeccionado? El hombre no participó en su nacimiento, pero su espíritu, por estar en un cuerpo, tuvo que sufrir, padecer y aprender obediencia. Tú eres un espíritu que ha sido hecho perfecto, pero tienes que aprender obediencia también. Y él aprendió obediencia, pero es una obediencia en la mente. Él tuvo sus momentos difíciles, su experiencia en ese velo. Él aprendió a amar a sus padres, aprendió a humanizarse, pero él tenía que aprender un comportamiento y vivió sin pecado. Que hubieron momentos que le dio ira, se molestaba, pero él siempre se cuidó de las intenciones del corazón. Ahí es donde está la maldad. La maldad no está en lo que tú haces. La maldad está en lo que forma lo que tú haces. Eso se llama malicia, iniquidad. No podemos tener iniquidad. No podemos hacer las cosas premeditadamente, sabiendo que están mal, y seguir haciéndola, llevarla a cabo. Él tuvo que ser perfeccionado en eso, porque al participar de carne, tu carne no estudia tu espíritu estudia tu carne. Tú no eres una carne aprendiendo a vivir con el espíritu. Tú eres un espíritu que estás aprendiendo a vivir con tu carne. Y eso es un proceso largo. En ese proceso tienes que aprender mucha gracia para que te perdones, para que puedas soportarte, que no te sientas culpable
porque tu cuerpo es un cuerpo de muerte y va a manifestarse. Y tú tienes que ver esa muerte. Tú tienes que ver esa insuficiencia. Jesús de Nazaret fue un hombre común. Roma, catolicismo, trató de presentar a un Jesús místico que no se casó, no tuvo sexo, presentó a María como una virgen que no tuvo más hijos. Y eso no es así. María era una mujer normal que siguió teniendo hijos porque el matrimonio es honroso. Y José volvió con ella y tuvieron más hijos. Y Jesús creció, se perfeccionó, luchó con su carne, no se logró hallar en el pecado y tuvo que casarse para dejar prole. Para ser un rabino tenía que estar debidamente casado. Así que él se desarrolló normalmente y tuvo que dejar simiente, porque de ahí vengo yo, de esa simiente. Tenía que seguir la simiente de David, pero él sufrió mucho porque él se adaptó a la vida aquí en la tierra. Uno se adapta a las personas. Uno aprende a amar. Usted aprende a amar a sus hijos, a sus padres, su esposa. Y él aprendió eso. Pero él sabía que tenía que ir a la cruz. Y eso era muy doloroso. Porque cuando él dijo, que pase esta copa de mí, eso fue muy doloroso. Pero después dijo, que se haga tu voluntad. Y murió muy joven. Y él hizo todo eso por ti y por mí, para que tú no pases por eso. Sin embargo, él quiere que tú aprendas obediencia, que tú mires bien tu comportamiento físico aquí en la tierra, que aprendas a tratar con el sufrimiento, con las necesidades, con las personas que están a tu lado, que sepas comportarte en amor con los demás, que conozcas tu habitación, que no te metas en la habitación de los demás, que respetes a tu prójimo. Y él tuvo que aprender obediencia, aunque era hijo. Y siendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Pero era normal, un hombre normal. Un día le dijo a los discípulos, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no tenéis vida en vosotros. Y ellos dijeron, ¿comer su carne? ¿Beber su sangre? Habían dos propósitos. Poder ver a Dios en ese barro. Y ahí tenías que comerte su carne y su sangre para quitar el pecado, para dejarte perfecto como estás ahora. La amada no tiene ni un pecado.
Aquí no hay pecado. Aquí no hay nada en contra de Dios. Él hizo la paz. Estamos en paz con Dios. Somos la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos. Ya estamos perfeccionados. Así nos amó Jesús de Nazaret, para que vayamos adelante a la perfección. Cuando se habla de esto, entonces podemos ver a Hebreos capítulo 5, verso 11 en adelante. Vamos a darle lectura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El mundo se fue por la leche, por 2000 años estuvieron bebiendo leche. Volvieron a los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Aquí en Brasil hay miles de llamadas iglesias que están todavía con los mandamientos. Están hablando todavía de pecado. Están hablando de no hagas, no te pongas, no te quites. Están en prohibiciones. Pero el verdadero asunto es que tú puedas ejercitar los sentidos, que puedas llegar a obediencia, que tú puedas escuchar la voz de tu ángel, la voz que te advierte, la voz que te guía. Esa voz tienes que seguirla, porque esa voz de ese ángel es quien te va a mantener a ti en obediencia, sin salirte de lo escrito, pero obediente a las instrucciones que van a llegar a través del ángel, sin necesidad de vivir en rudimentos. Roma desfiguró la vida de Jesús de Nazaret. Le presentaron al mundo a un Cristo que no era así. Él fue un hombre normal que vino a cumplir unos propósitos con una vida de un sufrimiento inexplicable. Dice que sus entrañas, su corazón se desgarró. Fue algo bien, muy doloroso. Vamos ahora a darle lectura a Hebreos capítulo 12, verso 22. ¿Por qué razón debemos aprender obediencia? Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esa ciudad del Dios vivo es creciendo en gracia. Esta es la ciudad del Dios que está viviendo. Jerusalén, la celestial, no la que está allá en Asia. Dice la celestial. Está tratando de quitar tu vista de aquella Jerusalén. La gente idolatra a la Jerusalén actual. Pero tú no te has acercado a esa ciudad. Es a Jerusalén, la celestial. A la compañía, la congregación, de muchos millares de ángeles. No son todos. El hijo de perdición no es parte de esa congregación. Y todavía el hijo de perdición está
en pie, todavía existe. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos. Ese juez de todos es el que enseña, el que intercede, el sumo sacerdote, el mediador. Ese es el juez de todos, mediando a favor tuyo, para que no sigas los rudimentos que han tenido esclavo al mundo. Dice, tú te has acercado a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Por qué tuvieron que ser hechos perfectos? Porque participaron de carne y son ángeles. Y es el que está a tu lado. El que está a tu lado es un espíritu que fue perfeccionado. Que tú le ves carne, pero él está perfeccionado. Para Dios está perfeccionado. Por eso es que Pablo dice que no debemos conocernos según la carne, porque ahí no hay perfección. Donde está la perfección es en el Espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que abundar. Ese es el que tiene que dominar nuestras vidas. Ese es el que tiene que aprender obediencia. Obediencia para dominar este vehículo. Para cautivarlo y llevarlo a donde el ángel quiere. Y sigue diciendo, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Cuando Pablo dice, mirad que no desechéis al que habla, ahí Pablo no estaba hablando, estaba escribiendo. Es ahora que habla. Solo se escribió. No se pudo hablar. Por eso nadie siguió a Pablo. Porque era un fundamento que fue puesto para el que habla hoy. Por eso es que la fe es por el oír. Porque venía uno que venía a hablar, que iba a dar la fe. La fe no estaba. Estaba en decreto. Pero nadie la había podido experimentar. Por eso Jesús de Nazaret, él dijo, hallará fe en la tierra cuando vuelva el Señor. No había fe. Todos los grupos religiosos por 2000 años han estado ausentes de la fe. Ellos no saben lo que era la fe. Porque la fe no se alcanza por leer, es por el oír. Pero tenía que aparecer el que hablaba, porque el que hablaba era quien iba a impartir la fe. Por eso es que tú entiendes hoy. Por eso es que existe esta congregación aquí. Porque el que habla, Jesucristo, hombre, impartió ese don. Impartió para activar el don en ti. Si no, no hubiera uno que creyera en esto. El evangelio de la incircuncisión nunca se había predicado. Dios se lo reservó para Él mismo. Para Él mismo explicarlo. Por eso Pablo dijo, yo como perito arquitecto pongo el fundamento. Otro va a edificar. Lo que no se sabía era el tiempo, cuándo era que se iba a edificar. Iban a pasar casi 2000 años para entonces comenzar a edificar. Y en el 1973 yo no entendía. Yo soy un velo que no entendía. Vino a mí y comenzó a darme la fe a mí. Yo soy el primero que comenzó a creer correctamente.
Cuando yo creí, entonces yo comencé a compartir lo que yo estaba oyendo. Y era tan difícil al principio que la gente no podía creer. Es que nunca hemos oído eso. Todos me decían eso. Me dice, pero ¿de dónde salió eso? Dice, pues de aquí, de la Biblia que tú tienes. Sí, pero es que tú lo estás explicando en una ciencia que nunca la habíamos oído. Es maravilloso ver cómo Dios vino por segunda vez. Nadie se lo imaginaba. Que iba a ser acomodando su mente, su palabra, porque su palabra es espíritu. Y cuando llega a tu espíritu, Él le da poder a tu espíritu. Y de tu espíritu es que sale todo lo que tú necesitas. Por eso el Señor dijo, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La vida está en tu espíritu. Dentro de ti. No dentro del que está a tu lado. Eso es para Él. Es en ti. Es tu responsabilidad. Es tu llamado. Es tu privilegio. Que de ti salga la vida. Tú no vas a pedir aceite prestado a tu prójimo. Tú no vas a decir mi lámpara se apaga. Préstame de tu aceite para encender mi lámpara. No, porque tu lámpara está llena para siempre. La vida está en ti. Dice Pablo que nosotros estamos completos. En mí y en ti está la vida. La palabra viene para activar la vida. Por eso Pablo le dijo a los hermanos de Efesios, decía, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Fueron congregaciones dormidas. Durmieron por 2000 años. Pero la vida está en tu espíritu. La sanidad que tú necesitas está en ti. Todo lo que tú necesitas está en tu mente. Por eso es que tienes que ser obediente. Porque cuando tú seas obediente y llegues a la estatura de ese comportamiento, no es que te parezcas a mí o que te parezcas a Jesús de Nazaret. No es imitar lo externo. Es darle ejercicio a los sentidos para que ahí dentro tú subas a la estatura del varón perfecto. Y de ahí tú sacas vida. Yo en mi vida personal es bien silenciosa. Cuando tú comienzas a crecer así, tú pasas tiempo solo porque no te sientes solo. Porque tú nunca estás solo. Aquí la soledad no duele. Aquí la soledad da gusto. Porque ahí es donde tú piensas. Tú no puedes andar en un ritmo a diario donde no pienses. Tienes que aprender a guardar silencio para que escuches la voz de tu ángel. Si tú siempre estás muy ocupado y ocupado y ocupado,
y el ángel deteniéndote para que te escuches, para que escuches esa voz que quiere guiarte. Es bueno estar ocupado, pero los mejores momentos que yo paso, los paso cuando no tengo nada que hacer, cuando nada me ocupa, cuando estoy en silencio. Ahí tú escuchas la voz de tu ángel. De ahí donde yo saco la vida que me da sanidad, la vida de Jesús que está en mí, que está en ti. Y eso tú lo activas en silencio. Yo tengo momentos cuando estoy acostado que comienzo a pensar y comienzo a hablar y comienzo a activar todo lo que yo quiero. No se me da todo, pero al tiempo, todo lo que yo recibo, todo lo que yo espero, se va manifestando en mi cuerpo. Ahí donde está tu tesoro. Por eso es que Pablo dice que tenemos este tesoro en vaso de barro. Tú eres un tesoro. Dile al que está a tu lado, tú eres un tesoro. Dios vino a buscar un pueblo fuerte. Tú eres fuerte. Tú eres muy poderoso. Delante de ti la gente se pondrá pálida. Por eso una vez a Jesús de Nazaret, cuando lo estaban buscando, él dijo, yo soy. Se cayeron. Se asustaron. Y tu carácter se va formando. Con el conocimiento, con lo que estás oyendo y confesándolo a tu favor. Porque tú eres un pueblo fuerte. Porque en ti hay un tesoro que hay que desarrollarlo. Ese tesoro tú no lo ves. Aunque tú dices sí, todavía la carne tiene tanta influencia en ti. La cultura, la política, la formación que te dieron tus padres, que viene en base a tradiciones, todavía te tiene muy agarrado. Y la palabra viene a partir eso. Y eso tarda. Cogen bastante tiempo. Porque está buscando tu obediencia. En Jesús de Nazaret tardó mucho. Se esperaron como 30 años formando ese velo, experimentando. Y en ti pasa lo mismo. A ti te están formando. Están tratando contigo. Lo que tú has escuchado de este pacto, eso no ha terminado contigo. Por eso es que no puedes naufragar en la fe. Porque hay personas que vienen en medio nuestro y antes de ser formados, abortan por lo que ven. Por eso es que tenemos que estar en obediencia para no ser piedra de tropiezo. Tenemos que saber cómo oír. El problema de estos hebreos es que eran tardos en oír. Y hoy la tecnología, el mundo que vivimos, ocupa mucho tu oído. Y tienes que aprender a escuchar. Tienes que aprender a tener esos momentos que estás tú hablando con tu ángel. Hablando con tu vida interior. Hablando contigo.
oyendo, confesando y viendo el ángel trabajar. Tan bello cuando tú ves el ángel trabajar. Él tiene sorpresas para ti. Él tiene cosas buenas para ti. Son obras preparadas de antemano. Y dice que son buenas obras. Diga, son buenas. Entonces tú tienes que estar contento porque son buenas. Nada malo va a pasar. La tierra no va a explotar. El cielo fue reconciliado con la tierra. Si explota la tierra, explota el cielo. Todo está bien. Todo está bien. No va a haber una guerra mundial donde esto va a desaparecer. Este mundo va a seguir. Las playas van a seguir. Las montañas van a estar. Las flores siguen. Las cosas bonitas seguirán. Lo que va a cambiar es un sistema enfermo. Pero hay que tratar contigo, con tu mente. Con los sentidos hay que ejercitártelos. Para que cuando ese sistema se aparezca, cuando aparezca la transformación, no te sea de sorpresa. Porque tú eres una generación especial. Tú eres un pueblo como jamás hubo en la faz de la tierra. Tú eres el pueblo que llama las cosas que no son, como si fuesen. Viene un mundo poderoso y tiene que ver con la tecnología. La ciencia se va a desarrollar más. Va a ser un mundo firme, no de malas noticias. Va a ser un mundo perfecto. Va a ser una perfección. Y Dios está preparando ese pueblo. Ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a estar en pie. Di conmigo, la vida de Jesús, el tesoro que está en este cuerpo, llama las cosas del mundo invisible al mundo visible. Yo me declaro sano totalmente. Me declaro en total salud. Me declaro en paz, en reposo. Yo digo que mi vida entra en otra gloria. Entro en la obediencia. Y me parezco cada día más a la obediencia de Jesús de Nazaret, que hoy la explica Jesucristo, hombre. Y yo también estoy llamado a eso. Estamos llamados a obedecer. A obedecer un pacto maravilloso. A vivir por mi tesoro. Saluda a tu hermano y dile que estás bendecido. Con toda bendición. Y yo digo que Brasil entra en otra gloria.